Buenas tardes, mi nombre es Séptimo Tomás Ruggiero, soy nacido en Capital Federal, hace más de 20 años que vivo en Comodoro Rivadavia y soy el bisnieto de José Rogelio Ramírez, fusilado en los hechos conocidos como la Patagonia Rebelde o las huelgas del 21-22. Brevemente, mi bisabuelo fue fusilado cerca de lo que en ese momento era el Paso Ibáñez. El Paso Ibáñez es hoy Comandante Piedrabuena, y eso entendemos que pasó de acuerdo a las investigaciones que realizó Osvaldo Bayer en la noche del 4 de diciembre del año 21. Posteriormente al fusilamiento, mi bisabuela Pura se quedó en el pueblo, en el Paso Ibáñez, pero tuvo algún inconveniente con lo que era la autoridad, el subcomisario que estaba a cargo de la comisaría local, que como digo yo, la quiso casar con Z y quiso que ella fuera la mujer, su mujer. Como eso mi bisabuela no accedió, rápidamente tuvo que dejar el pueblo. Se pudo ir gracias a que entre los distintos vecinos en general ella hablaba de paisanos, es decir, aquellos que tenían alguna afinidad porque habían nacido en Galicia, en España, juntaron el dinero suficiente como para que ella y sus 5 hijos se pudieran tomar el primer barco que pasara por Puerto Santa Cruz y de ahí volver a Buenos Aires. Bueno, el destino quiso que cuando subió a ese barco, ella vestida de luto y sus hijos llorando, fue vista por quien era el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Isa, y este se arrimó a preguntarle por qué razón dejaba el pueblo y por qué se volvía, porque ya su intención era volver a España. Entonces le cuenta al gobernador de primera mano qué fue lo que pasó, cómo lo habían fusilado a Ramírez y el por qué ella estaba retomando su vuelta a España. Esto quedó registrado en lo que fue La Patagonia Trágica, en el libro de Borrero. Esto fue publicado por Borrero en el diario El Radical. Estimo que esto debe haber pasado en el segundo semestre del año 22. Y de ahí mi bisabuela con sus hijos va a Buenos Aires, está en Buenos Aires y empieza a hacer algunas gestiones por reclamar el cuerpo de su esposo. Y cuando empieza a reclamar y empieza a tomar algún poco de lo que hoy sería la atención pública, porque empieza a salir en algunos diarios anarquistas de la época, la historia que es un tanto cruenta, empieza a ser objetos de atención. Entonces lo que hace el gobierno de ese momento, el gobierno radical, es subirla a un barco en situaciones que desconozco, porque no era una historia que mi bisabuela contara y sus descendientes tampoco, en condiciones que no conozco muy bien. La subieron a un barco y la enviaron a España. Entre el viaje, ella sube con 5 hijos y en el trayecto, o bien cuando desembarca en España, hay una de las criaturas que no sabemos cuál fue su destino. Probablemente o falleció o la pudo dar en adopción a alguna familia o algún templo religioso que era muy común en esa época. Deja a sus hijos en España
Desde allí empieza a hacer el reclamo también por el cuerpo de su esposo. Ya interviene la embajada española y al intervenir el Estado español, esas investigaciones empiezan a ser material legal, es decir, existe legajos con los envíos de esta información. Entonces el gobierno español, al ser mi bisabuelo ciudadano español, pide al gobierno argentino que le indique cuál es su situación, y el gobierno argentino le responde a través de Cancillería que habiendo consultado en bueno, no serían hospitales, pero en los centros de salud de las distintas ciudades de Santa Cruz y en las comisarías de Santa Cruz, y no habiendo ningún registro de que él haya pasado por ahí, se lo considera un desaparecido. Situación que hasta el día de hoy es el calificativo, ¿no? No, su cuerpo no ha aparecido, o los restos de su cuerpo no han aparecido, y hoy es uno de los desaparecidos de los 1.500 obreros que fueron fusilados. Posteriormente a esta situación, mi abuela y sus hermanos y mi bisabuela recuperan los documentos porque habían viajado sin documentos, también una situación bastante poco común, ¿no? Llegaron a España sin documentos, los documentos los recuperan a través del consulado argentino, que los pide, también los pide a través de legajos al gobierno de Santa Cruz, y el gobierno de Santa Cruz les envía copia de la documentación de Pura y sus hijos, con lo cual, gracias a esta gestión, pudieron recuperar sus documentos. Posteriormente, Pura vuelve a la Argentina, deja de pedir por el cuerpo de su esposo y hace una nueva vida en lo que sería La Boca, la Isla Maciel, que serían como los suburbios del Buenos Aires de aquella época. Y una vida de una persona que trabaja como personal doméstico, ella era cocinera, lavaba ropa, planchaba ropa, sus hijos también. Y a medida que fue juntando dinero, pudo ir recuperando y enviando a buscar a sus hijos para que vuelvan a la Argentina. Cuando eso sucedió, de los 4 hijos que quedaban, solamente volvieron 3. Uno de ellos falleció en España a causa de que trabajaba en la pesca y la lancha donde estaba pescando tuvo un accidente y bueno, fallecieron todos los que iban en la lancha. Ya instalados acá en la Argentina, bueno, ellos lo que hacen es hacer silencio de esta historia, no la cuentan. Yo nazco en el año 62, desconozco la historia hasta que tengo casi 40 años, recién cerca del año 2000, por una situación fortuita, falleció mi padre y revisando documentación y archivos que tenía mi papá. Mi padre era un muy buen lector, entonces tenía muchos libros, muchas revistas, coleccionaba cosas. Dentro de esas revistas que guardaba, dentro de una revista Todo es Historia, que escribía Osvaldo, uno de los historiadores que escribía en ella, encuentro una carta de Osvaldo Bayer que va dirigida a uno de mis tíos, que en el cuerpo de la carta dice, hablándole a Pura, que tiene información acerca de su esposo, que lo han fusilado en tal lugar, y que tenía la intención de hacer una entrevista con ella para darle información y también para poder contar con una foto de Ramírez para publicar. En ese momento estaba cerrando la 4ª edición de La Patagonia Rebelde.
Esto fue en el año 74, 75. Esa reunión no se dio porque mi familia en ese momento optó por no entregarle la carta a mi bisabuela y ese encuentro no se pudo hacer. Siguió manteniendo el silencio. Para mi familia, la experiencia que habían tenido en Patagonia era una experiencia más bien romántica. Ellos hablaban de la situación de la Patagonia desde un lugar de el río Santa Cruz cuando se congelaba y ellos caminaban sobre los témpanos o cómo jugaban en la nieve, pero nunca vinculaban eso con la verdadera historia de lo que les tocó vivir. Cuando encuentro esa carta, hablo con mi mamá. Bueno, mi mamá en un proceso que no fue inmediato, sino que fueron varias charlas, de a poco me fue contando algunas cosas que ella sabía, y bueno, la mayoría de las cosas las pude averiguar a través de los libros de Osvaldo, y después, bueno, a través de los libros de Osvaldo hay una cantidad de estudios y escritos de investigadores, tanto a nivel nacional como en Santa Cruz, que me aportaron un montón de data, de la información, y que me ha permitido de alguna manera recuperar mi historia o un pedacito de mi historia, que es lo que un poco a mí me mueve desde lo personal, el hecho de poder encontrar esos trozos de historias que dentro de mi familia no eran contados, entonces no nos permitieron tenerlos. En base a esta historia que estoy contando, me vinculé con otros familiares y a través de ese vínculo, hace unos 3 años decidimos hacer una demanda al Estado Nacional. Esa demanda es para declarar los sucesos de la huelga o la represión a producto de la huelga, en realidad no la huelga, la represión como delito de lesa humanidad. ¿Por qué consideramos que son delitos de lesa humanidad? Bueno, porque están perpetrados contra una clase social determinada, por un Estado organizado, con un plan, con órdenes claras y precisas y sin ninguna posibilidad claramente de justicia, es decir, la gente era fusilada sin ningún tipo de juicio previo, ¿no? Eh, Esta causa está en los tribunales federales de Santa Cruz, en Caleta, Olivia. Está en la etapa de recolección de data, recolección de información para poder avanzar. Ya han declarado todos los familiares que se han encontrado a la fecha. Estamos hablando de entre 8 a 10 familiares, no más. Porque claramente, después de 103 años de historia, de una historia que fue callada, que fue silenciada, tanto en las familias como el Estado se encargaron de que esto fuera así. Es muy difícil encontrar gente hoy que tenga vínculos directos, que tenga información suficiente también para poder representarse como querellante. ¿Qué quiero decir con esto? Para poder presentarme yo como querellante tengo mínimo que demostrar que soy el bisnieto de. Entonces, para eso tengo que tener una documentación. Bueno, por suerte en mi caso yo la tengo, pero hay un montón de gente que no la tiene por distintos motivos. Entonces, hasta acá hay 8 familiares que están llevando adelante este juicio contra el Estado Nacional y otro de los querellantes es el Estado de Santa Cruz, eh, que nos acompañó en la primer parte del juicio y que desde que asumió este nuevo
gobierno en la provincia todavía no ha designado ni siquiera el abogado que siga el juicio, con lo cual hoy el juicio avanza gracias a que los familiares y obviamente los abogados de los familiares estamos haciendo avanzar ese juicio. El juicio es un juicio histórico, no tiene ningún fin económico, es un juicio por la verdad histórica, nosotros lo llamamos, porque claramente quienes participaron de esto están todos muertos, tanto los que ejecutaron como los que lamentablemente fueron fusilados, obviamente, y sus familiares también, sus familiares directos. Entonces, no hay, digamos, los culpables, si se puede denominar los culpables, están muertos y aquellos que fueron víctimas también. Entonces, a nuestro sentir y lo que hablamos con el resto de los eh, familiares, no tenemos ninguna necesidad de ningún reconocimiento económico, ni vamos por eso, sino que vamos por un reconocimiento histórico, de decir que aquella lucha que iniciaron nuestros bisabuelos fue una lucha digna, fue una lucha gremial, fue una lucha por un salario, por mejores condiciones laborales y todas las barbaridades que se dijeron desde que se inició esa huelga hasta acá no son la realidad. No eran forajidos, no eran bandidos, no eran violadores, no hay registro de ninguna de estas cosas que hagan presumir que actuaron con violencia o que actuaron fuera de la ley. Entonces, el juicio tiene ese sentido.